Tamam. Bir süre olmayacağım. Ay çok sevindim. Ay çok sevinme Nur. Daha sırada Tufan var. Tufan! Sen böyle bir şey nasıl yaparsın lan? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Dede! Sen Leyla'yı nasıl öldürürsün? Dede! Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Layla está realmente muerta? Leila verá que fue Mali quien condujo el auto de Tufan e intentó matarla. ¿Cómo comprenderá Tufan que ha quedado atrapado? ¿Qué le hará Ziban a Tufan cuando piense que Tufan ha lastimado a Leila? ¿Tufan irá a la cárcel? ¿Cómo echará Nur a Tufan y su familia de la mansión? ¿Qué hará Nur, que pensaba que Leila estaba muerta, cuando descubra que no está muerta? ¿Pasará algo con Fidan y Kursat? ¿Se revelará el plan de Nur y Mali? ¿Se revelarán las imágenes en posesión de Mali? ¿Qué harán a continuación Ziban y Leila? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Leila no muera y que toda la suciedad sobre Nur y Mali salga a la luz y que nuestra serie no tenga final, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Sí, finalmente los temores de Ziban se hicieron realidad e intentaron matar a Leila. Mali y Nur harán un gran plan y querrán deshacerse de Leila. Mientras hacen esto, planean quemar nuevamente la cabeza de Tufan. Después de golpear a Mali y Leila, este huye inmediatamente del lugar presa del pánico. Como Ziban no puede alcanzar a Leila, irá tras ella. Entonces se dará cuenta de que su auto está parado en medio de la carretera y buscará inmediatamente a Leila. Al mismo tiempo, verá que el auto de Tufan, a quien llama padre, está en el lugar y tratará de averiguar qué sucedió. Mientras mira a su alrededor, encuentra a Leila herida. Inmediatamente llevará a Leila al hospital y como su padre no estaba en el lugar, pensará que Leila intentó suicidarse. Leila será llevada a cuidados intensivos ya que su vida corre peligro como consecuencia de su accidente. Si sobrevive a cuidados intensivos, dirá que en el momento del accidente vio que el coche era de Tufan pero la persona que estaba dentro era Mali. Cuando Tufan quiere regresar del lugar al que fue, no encuentra su auto y tiene dificultades para regresar a la mansión. Pero mientras ella intenta darle sentido a lo que pasó con su auto y quien le envió ese mensaje, Ziban llegará a la mansión con gran enojo y la agarrará del cuello, preguntándole cómo pudo matar a Leila. Mientras todos están en shock y tratando de darle sentido a lo que está sucediendo, Nur estará muy contenta. Ziban agarrará a su padre por el cuello, lo golpeará y lo encerrará en su estudio para asegurarse de que nadie interfiera. Primero querrá pedir cuentas a su padre y luego golpearlo. Tufan Bey intentará convencer a Ziban de que no tiene idea de lo que pasó contándole todo lo sucedido en detalle. Después de lo que le dijo Ziban Tufan Bey, su mente estará confundida y automáticamente comenzará a pensar que Nur y Mali podrían tener algo que ver en esto. Luego se centrará en estar al lado de Leila y ayudarla a mejorar lo antes posible. Mientras tanto, Tufan será detenido por la policía. Aunque Tufan dice que es inocente, se quedará dentro por un tiempo hasta que lo demuestre. Mientras tanto, Nur pensará que lo tiene todo para ella sola y comenzará a gobernar la mansión. Mientras la familia de Tufan está molesta por lo sucedido, Nur también los expulsará de la mansión. Al no tener a dónde ir después de ser expulsados de la mansión, la familia de Tufan se refugiará en la casa de Serap. Serap demostrará una vez más que buena persona de corazones en tiempos difíciles y hará que Atice se arrepienta de lo que le dijo. Selman Bey y Ferda se sentirán extremadamente avergonzados frente a Serap, pero desesperadamente se refugiarán en su casa. Aunque Nur Tufan está molesta porque todos sus bienes quedaron en manos de Ziban, se molestará cuando se entere de que Leila todavía está luchando por su vida. Por supuesto, tal vez quisieran completar el trabajo que dejaron sin terminar, pero Mali había dicho que después del accidente, el trabajo estaría terminado y él desaparecería por un tiempo. Es por eso que Nur podría querer ponerse manos a la obra y terminar el trabajo de Leila en cuidados intensivos. Sin embargo, Ziban no le permitirá ni siquiera acercarse a Leila. Si Leila realmente muere, puede que solo sea cuestión de tiempo antes de que la serie llegue a su fin. Después de que Mali y Nur lleven a cabo su plan, el hombre que contrataron, Beli, los liberará. Tan pronto como Kursat y Fidan escapen de allí, intentarán ir a ver a Leila. Cuando sepan lo que le pasó a Leila,
comprenderán que fueron Mali y Nur quienes tendieron esta trampa. Compartirán todo lo que saben con Ziban y le dirán que el verdadero enemigo es su madre Nur y su padre Mali. Cuando Mali desaparezca, se llevará consigo las imágenes que tienen su poder. Sin embargo, gracias a lo que aprendió de Fidan y Kursat, Ziban se entera de que Mali tiene material importante y va tras él. Y no se detendrá hasta conseguir esas imágenes de Mali. Si las imágenes salen a la luz, se revelará que Tufan es inocente y Nur es el asesino. Mientras que Tufan sale de prisión, Nur acabará en prisión y pagará el precio de las cosas de las que creía haberse salvado. Si Leila sale sana y salva de cuidados intensivos y se entera de que todo salió como ella quería, que Nur era de hecho el asesino de su padre, estará feliz de que se haya hecho justicia. Ella dejará de lado todo lo que pasó entre ella y Tufan Bey, se hará cargo de todos sus bienes y querrá comenzar una vida feliz con Ziban. Aunque Leila quiera hacer esto, querrá llevarse a su hermana Ipek con ella. Pero primero, querrá explicarle correctamente que ella es su hermana biológica y hacerle sentir que siempre cuidará de ella. Después de enterarse de las malas acciones de su madre, Ipek experimentará primero emociones muy complicadas cuando se entere de que Leila es su hermana, pero luego estará de acuerdo con Leila y Ziban y se convencerá de vivir con ellos. Entonces, ¿qué crees que le pasará a Leila? ¿Qué hará Ferda cuando Mali desaparezca? ¿Se revelará que Nur y Mali tienen un plan común? ¿Qué provocará la gran pelea entre Ziban y Tufan Bey? ¿Podrá Leila sobrevivir? ¿Qué hará la familia de Tufan cuando los echen de la mansión? ¿Se revelará que Nur mató a Ilmi Bey? ¿Qué hará Leila cuando descubra que fue Nur, no Tufan Bey, quien mató a su padre? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.